5 mentiras de cómo hacer las fotografías. Y este es un video al cual quiero reaccionar, que es de Casanova TV. Espectacular este canal de fotografía. Ellos son personas que se dedican a vender cámaras y tienen toda la información reciente de las cámaras. Se encarga de vender los últimos objetivos, las últimas cámaras, probarlas. Tienen este canal muy interesante dirigido a los aficionados al mundo de la fotografía. Entonces, vamos a ver, según Casanova, cuáles son las mentiras que hacen o les dicen las personas a los que están aprendiendo el tema de la fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguro que tienes un cuñado, un compañero de trabajo, un gym bro que sabe mucho de fotografía, seguro, y que te va contando cosas y tú dices, ostras, pues esto que me dice no me encaja. Bueno, nosotros hemos hecho una recopilación y hoy te vamos a decir 5 cosas que te dice tu cuñado que son mentira. Una mentira muy extendida es, cuanto más grande sea el sensor de tu cámara, mejor. Está bien que el sensor de la cámara sea grande, esto nos va a dar pues probablemente mejor relación de señal y ruido y nos va a dar mejor rango dinámico. Lo que pasa que los sensores muy grandes a veces nos van a dificultar mucho a nivel técnico o van a suponer una inversión en dinero más elevada que con sensores más pequeños para según qué tipo de fotografía o haber de transportar más peso, con lo cual son 3 factores que al final harán que no tengas la foto que quieres tener. Entonces hay situaciones en las que un sensor pequeño hace que la foto sea posible o por lo menos más fácil de obtener. Me explico. Si yo quiero hacer fotos de fauna, por ejemplo, yo tengo que pensar que si tengo un sensor grande como este, el objetivo debe cubrir, la imagen que proyecta el objetivo debe cubrir toda la superficie del sensor. Entonces vamos a imaginar que pongo un 400 milímetros que cubre toda la imagen de este sensor. Si mi sensor es la mitad que este, pues este 400 milímetros, ¿vale?, va a seguir proyectando un círculo de imagen igual de grande, pero yo veré solamente la parte central, es decir, tendré la sensación de verlo más grande, de estar más cerca. Y si mi sensor es la mitad que este, pues claro, estoy multiplicando ese 400 milímetros por 2, aquí tendría un 800 milímetros. Entonces, con la misma óptica, tengo un ángulo de visión mucho más restringido, mucho más cerrado, es decir, estoy, entre comillas, más cerca. Entonces, en este caso, que yo necesite trabajar a grandes distancias, pues los sensores pequeños me van a ayudar mucho. Podríamos decir que para esto son mejores. Otro caso es que yo vaya a hacer fotografías macro. En el macro, la profundidad de campo, es decir, que todo salga enfocado, es bastante técnico. Cuanto más pequeño sea el sensor, más fácil me va a resultar enfocarlo todo. Un sensor muy grande va a ser prácticamente imposible tenerlo todo enfocado. Entonces ya ves que sensor más grande mejor, pues según el tipo de fotografía que hagas. Bueno, aquí algunos me van a decir que esto es totalmente contrario a lo que vimos en el video anterior de Oscar. Y no, Oscar está hablando de las cámaras contra los celulares. Aquí estamos hablando del tamaño del sensor de las cámaras de fotografía. Nosotros tenemos medio formato, full frame, APS-C, micro 4 tercios y otros formatos, pero esos son los principales. Aquí lo que está diciendo es que podemos aprovechar el tamaño del sensor, ya que, por ejemplo, en un micro 4 tercios, si yo le pongo un teleobjetivo que está diseñado para una full frame, obviamente va a haber un factor de recorte que va a dar la sensación de que estamos mucho más cerca del sujeto de lo que realmente estamos. Y eso es lo que él está afirmando en este momento. Pero no estoy de acuerdo con el tema de la calidad. Las cámaras de micro 4 tercios, en lo que yo he podido observar, pierden un poquito de nitidez.
un poquito de nitidez, lo pierden. Es algo que nosotros lo podemos apreciar si estamos viendo las fotografías tomadas con una full frame y tomada con una micro 4 tercios en las mismas condiciones y con objetivos similares. Pero cuando ampliamos la imagen se alcanza a ver. Si las vemos normales, prácticamente no se nota la diferencia. Pero si nos vamos al detalle, sí notamos la diferencia. Entonces, si tú quieres realizar una fotografía un poco más económica, te puedes salir de formatos más pequeños, en los cuales te permite tener todas las ventajas que tienen las cámaras, toda la funcionalidad y todo lo que tú quieras con las cámaras a un poco menor precio que una full frame o que una cámara de medio formato. Y es más o menos lo que él está diciendo en esta parte. Una mentira. Igual te has visto alguna vez en la situación de enseñarle una foto a alguien y que te diga, ostras, yo esta foto hubiese cerrado más el diafragma. Cuanto más cierres el diafragma, mejor. Esto es una mentira flagrante. O sea, cuanto más cierres el diafragma, más profundidad de campo tendrás. Pero llega un momento en que cuando el agujero del diafragma es tan pequeño, los rayos de luz se desvían y hace que cuando impactan en el sensor, en vez de impactar en línea recta, impactan, digamos, oblicuos. Entonces, en vez de marcar un puntito en el sensor, marcan una rayita. Y esto se traduce como una falta general, una falta global de nitidez en la imagen, ¿vale? Entonces, hay un número a partir del cual se produce este fenómeno. Este fenómeno se llama difracción y no tiene nada que ver con la calidad de óptica. Es un fenómeno que es físico. Esto es física pura. La luz, cuando atraviesa un orificio, se desvía. Entonces, ¿cuál es ese número a partir del cual tendré difracción? Pues si trabajamos con un sensor full frame f16. Si trabajamos con un sensor APS-C, yo no aconsejaría pasar de f11. Y si trabajamos con un sensor de 4 tercios, yo no aconsejaría pasar de f8. De hecho, fabricantes, por ejemplo, como Leica, es muy raro ver que tengan ópticas que cierren más de f16, porque saben que a partir de allá se produce difracción. O hay algunas cámaras compactas que el sensor es más pequeño que no nos dejan cerrar más de f8, porque saben que a partir de f8 la imagen será un completo desastre. Haz la prueba en casa, o sea, coges una cámara, la colocas en un trípode, enfocas una pared de ladrillos, por ejemplo, con una buena luz y haz una foto en cada apertura de diafragma y verás que hay un número a partir del cual la nitidez y el detalle caen en picado. Ese número es el límite de la difracción. Entonces, ahí es muy importante porque muchas veces nos dicen que cuando cerramos el diafragma tenemos mayor profundidad de campo. Para las personas que están empezando en el tema de la fotografía, ¿eso qué quiere decir? Que si yo quiero que yo salga nítido y la pared salga nítida con toda la información que está aquí en la pared, tengo que cerrar el diafragma en un F8, un F11, un F16. ¿Esto cuándo se utiliza? Por ejemplo, cuando vamos a hacer una fotografía de moda y nos interesa que todos los detalles del vestido salgan nítidos. Entonces, uno por lo regular dispara a F8, a F11, ¿sí? O cuando estamos haciendo una fotografía a un grupo grande de personas y queremos que todo salga nítido y queremos que sepan que estamos en la Torre Eiffel y que la Torre Eiffel salga perfecta. Ahí tenemos que hacer unas fotografías con el diafragma muy cerrado. Y diferente a lo que él estaba diciendo en el punto anterior, aquí sí son más importantes los sensores grandes, porque nos permiten tener cerrado el diafragma a mayores números para lograr mayor nitidez y mayor profundidad de campo. Entonces, si ven, depende de lo que yo vaya a buscar en las fotografías. Y por eso depende del tamaño del sensor, depende del tipo de fotografía a la que tú te vas a dedicar y también el presupuesto que tú tienes para realizar esa fotografía. Y
Si les quiero contar, ser fotógrafo no es barato. Ser fotógrafo es costoso por los equipos, por el tiempo, por los programas, por todo eso. Y por eso cobramos lo que cobramos. Y por eso los fotógrafos buenos no nos gusta regalar el trabajo, a menos de que vayamos a hacer algunas cosas muy particulares. Esta mentira además es una mentira doble. Es dispara siempre en RAW y ya lo arreglarás en edición. Pues bueno, dispara en RAW si lo necesitas, si no lo necesitas, no. Ya sabes que disparar en RAW implica que luego esa imagen la tendrás que procesar, porque un RAW ni lo puedes colgar en Instagram, ni lo puedes imprimir, ni lo puedes mandar por email a una persona que no sea o que no se dedique a la fotografía. Entonces, dispara en RAW o en JPG, lo que más te guste. Este sería el primer mito, ¿no?, que desmontaremos. Y el segundo, ya lo arreglarás en edición. Está claro que si trabajamos en el formato RAW, tenemos un colchón de información que nos va a permitir trabajar muy bien con las imágenes y darles otra interpretación. Eso se puede hacer. Pero conviene que todo lo que podamos hacer antes de apretar el disparador de la cámara, lo hagamos para que nuestra foto, lo que hayamos obtenido en cámara, se parezca pues lo más posible al objetivo final que teníamos en la cabeza. Entonces, trabajes en RAW o trabajes en JPG, intenta hacer todo lo posible para obtener los mejores resultados. Y luego, si lo necesitas, pues editas. Eso también depende como todo. Yo sí prefiero disparar en RAW. Y todas las personas que trabajamos en el tema de la fotografía disparamos en RAW. Bueno, menos algunos. Hay algunos fotógrafos de boda que prefieren disparar en JPG. Lo mismo los fotógrafos que cubren, por ejemplo, graduaciones y ese tipo de cosas, prefieren disparar en JPG. Y son esos fotógrafos que están afuera del evento tomando las fotografías y entregando las fotografías inmediatamente para que uno se vaya con la fotografía. Ellos trabajan en JPG. Ahora, si es un fotógrafo que está en la misma ceremonia, pero él quiere entregar unas fotografías mucho más trabajadas, mirar composición, organizar colores, darles look diferentes a las fotografías. Ellos trabajan en RAW. Yo trabajo en RAW porque trabajo fotografía en estudio y yo sí hago edición de mis fotografías. Me gusta darle unos toques diferentes. Entonces, todo depende de tu estilo de fotografía. Lo que él dice que las fotografías no se pueden colgar en Instagram y en eso, sí y no, pero entonces yo podría coger mi cámara y decirle que me dispare en los dos formatos, que eso lo hacen las cámaras. Las cámaras disparan en RAW y disparan en JPG. Y desde mi cámara, ahora con las tecnologías que tienen, me conecto a internet y subo directamente a la cuenta de Instagram la fotografía que está en JPG, como para que vean qué estoy haciendo en ese momento. Y luego, esa misma fotografía que está en calidad RAW, me la llevo a Lightroom, a Photoshop, a los diferentes programas de edición y le hago la edición y luego la subo. Eso lo podemos hacer. Entonces, no estoy tan de acuerdo con este mito que ellos dicen. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con él es que después la arreglamos en Photoshop. Y eso es un error que cometen muchísimas personas. Ay, que es que la luz no está dando, que se me metió la persona allá atrás, que tengo la basura en el piso, lo que sea. Sí se puede arreglar en Photoshop, pero ¿cuánto tiempo te demanda arreglar eso en Photoshop? Que pudiste, por ejemplo, está la basura en el piso, vas, recoges la basura, la botas, le haces un favor al planeta, tomas la fotografía ya sin ese elemento distractor y no tienes que en Photoshop mirar a ver cómo haces para rellenar ese espacio, para quitarlo. Ah, pero bueno, es que ahorita todo es con inteligencia artificial, entonces pues ya, todo el mundo hace. Después hablaremos de la inteligencia artificial. Número 4. Trabaja siempre con ópticas fijas, los zooms son malos. A ver, aquí estamos
en lo de siempre, pues según para qué y según para quién. ¿Que una óptica fija buena da más calidad que un zoom bueno? Pues sí, probablemente una óptica fija buena da más calidad que un zoom bueno. Pero que con una óptica fija voy a conseguir menos fotos que con un zoom, pues también. Entonces al final, como la fotografía no es solo calidad y no es solo mirarse las fotos al 200% para ver cómo están de enfocadas, sino también es qué historia me está contando la foto y cómo me he podido acercar yo a esa situación, pues el zoom nos va a posibilitar conseguir muchísimas más fotos que una óptica fija. Para trabajar con una óptica fija yo creo que hace falta ya cierto rodaje. Está bien tener una e ir practicando e ir acostumbrándonos a las limitaciones, eso está muy bien, pero a mí no se me ocurriría, por ejemplo, afrontar una boda con una óptica fija solamente, o no se me ocurriría ir a un evento deportivo solamente con una óptica, necesitaría un zoom. También depende del tipo de fotografía que realices. Yo trabajo principalmente con ópticas fijas, 35 milímetros, 50 milímetros. Esas son las ópticas con las que yo trabajo principalmente. Tengo zoom, sí, y los utilizo en muy pocas ocasiones. Cuando, por ejemplo, voy a hacer la fotografía de una dama tendida en el piso, me subo a una escalera y el sitio donde estoy, el techo es bajo y no me permite con el 35 milímetros que quede completamente abarcada la figura de la persona a la cual le voy a tomar la fotografía, ahí necesariamente tengo que utilizar mi óptica variable, que es un 18-55. Entonces ahí organizo para que me salga. Va a haber deformación, sí. Van a haber algunas cositas que luego tengo que tratar de organizar. Pero si mis fotografías, lo que yo estoy entregando es calidad y lo que me diferencia del otro fotógrafo es la nitidez, la calidad, y que sean fotografías que sean dignas de ser impresas y colocadas en un cuadro, ópticas fijas. Ya, si soy un fotógrafo que solamente voy a entregar cosas digitales que van a ser para redes sociales y ese tipo de cosas, Zoom queda perfecto. Y sí, la parte de la fotografía con ópticas fijas demanda más conocimiento, demanda más movilidad por parte del fotógrafo, porque él es el zoom, él es el que te tiene que acercar o alejar, y también genera que tenga que resolver más problemas que con un zoom. Y eso está bien. Sin embargo, hay unos zoom en este momento, 2024, que son espectaculares y no tienen nada que envidiarle a las ópticas fijas. Y también, tampoco la óptica fija es la panacea. Todo depende de la óptica que tú vas a comprar. Hay ópticas fijas económicas, entre comillas. Ustedes ya saben que lo de fotografía todo es costoso. Y hay ópticas fijas que son muy, muy costosas. Lo mismo, hay zoom muy económicos que la calidad no es tan buena, hay difracción y todo, aberración cromática y varias cosas. Y hay unos zoom espectaculares con una focal fija en todo el recorrido, una apertura fija en todas las focales de recorrido, y son caros. Entonces todo depende de lo que tú quieras hacer y para qué lo quieras hacer. En la fotografía todo depende. Esta es la que más me pone de los nervios. Y esto sucede cuando le enseñas una foto a alguien y te dice, es que con esa cámara cualquiera. A ver, ¿por qué en fotografía tenemos que atribuir todo el mérito al equipo y en otras profesiones no? Os pongo una situación fácil, un ejemplo. Vamos a imaginar que yo me quiero comprar una barra para levantar peso con sus pesos, ¿no? De powerlifting Y hay una que vale 600 euros con el peso que quiero levantar y hay otra que vale 150. Y me compro la de 600 euros. Y vamos a suponer que pesa 80 kilos.
y la levanto. Y entonces viene alguien y me dice, claro, es que con esa barra cualquiera levanta 80 kilos. A ver, no, hay que levantarlos. Pues con una cámara igual. Tú puedes tener una cámara muy buena, una cámara no tan buena o un teléfono móvil y tener muy buena mirada y saber dónde colocarte. Y entonces obtendrás buenas fotos. Y puedes tener el mejor equipo del mundo y seguir obteniendo malas fotos. Yo qué sé, es como una sartén, como decirle a un cocinero que con esa sartén yo también soy capaz de hacer una esferificación. Pues probablemente no. Sí, depende también, como les decía en fotografía. Depende mucho del ojo del fotógrafo y volvemos al tema eterno de que depende, que si es la flecha o el indio. Aquí sí depende, porque la cámara te facilita hacer algunas cosas. La cámara te ayuda en algunas cosas, pero la cámara es una herramienta. La cámara no es la que hace las fotografías. Pero, pues ahora andan con el tema de la IA en todo y entonces ya de pronto sí tu cámara hace buenas fotos. Pero bueno, eso está evolucionando apenas ahora. Si tú quieres hacer una fotografía de ultra alta velocidad, obviamente vas a necesitar una cámara que te permita sincronizar a alta velocidad y te permita realizar varias fotografías a alta velocidad, porque si no, no la vas a poder hacer. Y ahí es cuando entran cámaras como la Alpha 9, la Alpha 1, que son unas cámaras diferentes. Ahora, si lo tuyo son fotografías de estudio, fotografía callejera, donde no necesitas capturar la velocidad, las cámaras no son tan rápidas en ese tema. Entonces te puedes ir a otro tipo de cámaras, como por ejemplo una Leica. Las Leica no son conocidas por la velocidad de obturación, son conocidas por la calidad. Entonces, depende de la cámara. Sí depende de... Bueno, la cámara influye más que todo en el tipo de fotografía que tú vas a realizar. Eso es realmente, si tú necesitas realizar unas fotografías con un concepto muy especial, ahí sí la cámara influye. Si tu fotografía es diferente, es una fotografía más casual, ahí sí la cámara no influye mucho. Es más el ojo del fotógrafo lo que influye. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.